Welcome to Shakti Ma's event on missions. Today I will be joined by Kalanyana, Karuna Apsa, and Shanti Vayu. Welcome, ladies. My soul name is Ram Pratista, and I will be speaking on behalf of Shakti Ma team and in replacement of our director, Suki Sarakia, who cannot be with us physically today, but in consciousness she is here. Today we will speak of missions. This event is an introduction to missions, as it was announced in our events posting. So introduction to missions, what they are, how they work, and why. So for a clearer understanding, we have decided to start today's topic by explaining what is a mission. Hemos decidido comenzar el tema de hoy explicando lo que es una misión. When Shakti Ma applies the word mission, it could have a connotation of the literal meaning of a mission being in general that we need to do something or that we have an assignment. Cuando Shakti Ma aplica la palabra misión, podría tener una connotación del significado literal en general. Necesitamos hacer algo o tenemos una asignación. The missions were introduced by the predecessor of Shakti Ma, which was called the Healing Mother at the time. And essentially, it was to bring energy through consciousness to a person that was experiencing either pain or hardship. Una misión de sanación fue introducida en el predecesor de Shakti Ma, madre sanadora. Esencialmente, es traer energía curativa a través de la conciencia a una persona que está experimentando duelo o dificultades. Basically, it's a bit like saying when you speak to somebody and you say, oh, I'm thinking of you, I'm sending you positive energies, or my thoughts are with you. Es un poco como decir a alguien, pensando en ti, enviándote energía positiva, mis pensamientos están contigo. But the missions that we will be explaining today are, I would say, one step ahead, in that the person who will start the mission for another, so I will call them the mission leaders, has to transmigrate in the other to feel and understand what the other is experiencing. La misión de sanación es como un paso adelante, en el sentido que el líder de la misión va a comenzar la misión transmigrando en el prójimo, sintiendo, comprendiendo lo que está experimentando. So the idea of a mission is to help another through consciousness. La idea de una misión es ayudarle a la otra persona a través de la conciencia. If we are sending light to someone, the pain that he or she is experiencing will increase, since the person will be more conscious about his or her pain. The idea of the mission, no. Sorry. La idea de la misión es la idea de misión es ayudarle a la persona a través de la conciencia. Si estamos enviando luz a alguien, el dolor que él o ella está experimentando aumentará y que la persona será más consciente. So that is why it is important to know when we do a mission who we are, in brackets, dealing with. If the person receiving a mission does actual spiritual work, then he or she will continue the work and eventually come to consciously understand the pain that is experienced. Sí, la persona recibiendo la misión va a ser más consciente de su dolor. Por eso es importante cuando hacemos una misión con quién estamos tratando. Si la persona que recibe una misión está haciendo trabajo espiritual, él o ella continuará el trabajo y eventualmente llegará a comprender conscientemente el dolor experimentado. If the person that we're doing a mission for does not do spiritual work, it will be harder for him or for her, because they will receive consciousness that they are not used to either process or to compute.
Si la persona no está haciendo trabajo espiritual, será un poco más difícil para ella o él, ya que recibirá la conciencia de que no está acostumbrada para procesar o computar. It might be harder for them and thus they will need more accompaniment. Puede ser más difícil para él o ella, para lo tanto necesitará acompañamiento. And so, like anything that we do in life, the more missions that we do, the more we begin to understand them and know how to work them. Como todo en la vida, cuantas más misiones hagamos, más comenzarás a entenderlas y a saber cómo trabajarlas. So I suggest that we go into the technicalities of the mission that I have separated into 3 categories. So before the mission, during the mission, and after the mission. So I suggest that we begin the technical aspects of a mission. I have separated them into 3 categories: before the mission, during the mission, and after the mission. In Spanish. Oh, thank you. I don't know how to say I suggest. Yo suggesto. No sugiero que entremos en los aspectos técnicos de la misión. Lo he separado en 3 categorías: antes de la misión, durante la misión, después de la misión. But Just before, Antivirus, I'll get it. Antivirus, like. No problem. But before we begin, I just want to mention or bring to your attention that we are not medical professionals. Antes de comenzar, les quería traer a su atención que no somos médicos profesionales. And whenever we receive a mission request or speak to somebody, we always ask if they are seeing any medical professional and follow their recommendations. Antes de aceptar cualquier misión, si les preguntamos a la persona si están siguiendo o viendo un doctor, un profesional médico, y que sigan las recomendaciones del médico o el personal médico. So we're not in replacement of any medical therapy. No estamos en reemplazamiento de cualquier terapia médica. Are there any questions as to now? ¿Alguien tiene una duda? ¿Una pregunta hasta ahorita? Perfect. So we will start the first category, which is before the mission. Perfecto. Comenzamos con la primera categoría, antes de la misión. So the person that will receive the request for a mission, that I can call the mission leader, like the person acting it through the mission or participating in a mission, has one thing to do before anything, maybe before they start, and that's to integrate. La persona que recibe la solicitud de una misión, que le llamamos el líder de la misión, y igual tiene un trabajo que hacer antes de nada, y eso es hacer su integración. So before the mission, you integrate your feelings towards the hardship of the other. Antes de la misión, integras los sentimientos hacia las dificultades del otro. You practice the 4 states of being. Practicas los 4 estados del ser. That is your first responsibility. Esa es su primera responsabilidad. You have to make sure also to identify what hardship is yours and what hardship is the person requesting a mission. Asegúrese de identificar qué dificultad es suya y qué dificultad es del prójimo, del que pregunta la misión. And so you integrate, you take the time to do so and be responsible enough to be honest with yourself. Haz tu integración y ser honesta y honesto con ustedes mismos. The attitude or the state of being to attain or to be in is peace.
El actitud o estado de ser para alcanzar es la paz. We must be in peace with what is going on. Tenemos que estar en paz en lo que está sucediendo. So if you are striving or wanting to save the person, then you are not in peace. Si estás esforzando para salvar al prójimo, no estás en paz. You are objective enough to continue accompanying the person and guiding those who will also be participating in the mission. Eres lo suficiente objetivo como para continuar acompañando a la persona y guiando a los que también hacen la misión. There is nothing to fix. Nothing No is hay, broken. no hay nada que arreglar, nada está quebrado. Once you've attained the the attitude of peace, then you use your transmigrating skills to transmigrate, into the person. En cuanto llegues al estado de paz, usas tus habilidades de transmigrar a la persona. You ask yourself, what is his or her issue? What is the problem? What is the worry? What is the hardship? Se pregunta uno, ¿qué es el problema? ¿Qué es la preocupación, la dificultad de esa persona? If the person is in pain, then you can ask where the pain is. Si la persona tiene dolor, puedes preguntar, ¿en dónde está ese dolor? And respect yourself. If you need to understand mentally what the muscle does, if the person is in pain and you need to understand mentally what the muscle does or what the organ does, then make sure to get the information that you need and continue transmigrating into the other. Respéctate a sí mismo. Si necesitas mentalmente entender qué es lo que hace un músculo, lo que hace el órgano, asegúrese de obtener la información necesaria y continuar obtener la información necesaria, punto. Like a runaway. Punto. Yeah. It's important. I said it before. It's important to know. Well, I will reiterate many times. Nothing is broken, so we do not need to fix anything. Lo voy a decir y otra vez que nada está quebrado y no necesitamos arreglar nada. And we have to try not to focus on the physical pain, because we know that there's always an emotion that is underlying the physical pain. Trate de no centrarse solo en el dolor físico, ya que como sabe, siempre hay una emoción subyacente al dolor físico. And so once you're ready, you write the mission and you lead it. There's, sorry, go ahead, dear. En cuanto estés listo, escribe la misión y guíala. There are mantras that we can suggest. Hay mantras que podemos sugerir. We can also just suggest a number of day mission, be it 1, 2, or 3 days. Y también sugerimos el número de días de la misión, de 1, 2 o 3 días. Then integrate again and forgive yourself, or forgive what you need to forgive. Luego haz tu integración de nuevo y perdónate a sí mismo o todo lo que se necesita perdonar. So as an example, because we spoken of the Savior, and when we do missions, that's the first thing that we jump into is the Savior. Then forgive your Savior. Por ejemplo, lo primero que vamos a entrar es en El Salvador y entonces necesitamos perdonar ese Salvador. Are there any questions for this first category of before the missions? ¿Alguna duda, una pregunta sobre esta primer categoría de las misiones? So what to do during the mission? ¿Qué hacer durante la misión? All participants that receive the request for a mission
from the mission leader will do the same thing as the mission leader and integrate. Todos los participantes que reciban una misión del líder de la misión usan integración y se observan. We must note that if you are part of the mission group, then only you are part of the mission group. Tenga en cuenta que si usted es parte del grupo de misión, usted es parte de ese grupo. You have the obligation to keep the mission confidential. Usted tiene la obligación de mantener la confidencialidad de la misión. So if you see yourself calling your best friend who is not in the mission group and telling them this is what's happening to this person, then you are in savior mode, and stop doing that. Refrain from doing that. Además, si te ves llamándole a tu mejor amigo o amiga que no está en este grupo, estás en modo salvador y absténgase de llamar al mejor amigo. So once you receive the mission, distinguish what is yours and what is theirs. Distingue lo que es tuyo y lo que es del prójimo ya cuando recibes la misión. And same as the mission leader, be honest with yourself and be responsible. Igual que el líder de la misión, sea honesto consigo mismo y sea responsable. If you are not feeling well, be responsible enough not to do the mission, if that is the case. Si no se siente bien, sé lo suficiente responsable como para no hacer la misión si ese es el caso. Keep that energy for yourself. Guarda la energía para que se sane uno mismo. You also will understand that during the mission, the attitude of the participants is the same as the mission leader, which is an attitude of peace. Entiendes que la actitud de los participantes es la misma que la del líder, una actitud de paz. A state of being that is objective enough to see clearly. Un estado de ser lo suficiente objetivo como para ver claramente. If you see or feel yourself in a savior mode, please integrate that. Si ves que sientes que estás en el rol de Salvador, por favor, integra eso. Nothing needs to be fixed. Nada necesita ser arreglado. So you do your own emotional integration before you start a mission, and you respect your limitations. Así es que haga su propia integración emocional antes de comenzar una misión y respeta sus limitaciones. If there is a mantra that is suggested that you have not charged, please don't do that mantra. Si se sugiere una mantra que no has cargado, no lo hagas. Transmigrate into the person needing the mission and do the suggested mantras if you have charged them. Transmigra a la persona que necesita la misión y haz los mantras sugeridos si los has cargado. And you can note your observations as well. Toma nota de tus observaciones también. The observations are done, your observations are done and given with the same attitude as the beginning, which is the attitude of peace. Las observaciones se hacen y se dan con la misma actitud que al principio, en un estado de paz. In other words, you are neutral. En otras palabras, eres un neutral. It doesn't have to be sunshines and rainbows or unicorns, as Maha would say. No tienes que ser el sol, el arco iris o los unicornios, como dice Maha. It could be that you feel the pain of someone as well. Y puede ser que también sientas el dolor de alguien. During the mission, it's important not to contact the person that requested a mission. Es muy importante no contactar a la persona que necesita la misión. You don't need to ask about their situation. No es necesario preguntar sobre su situación. If the person contacted a mission leader
exposed his issues, and consented to a mission, that is enough. Si una persona contactó a un líder de misión, expuso su problema y consintió en una misión, eso es suficiente. You don't need to feel that the person is loved by you because you asked them how they're doing. No necesitas sentir que la persona es amada por ti porque se lo pediste. And remember, the mission is not about you. Y recuerda que la misión no es tocante de ti, Even if you feel, and you will, the benefits. aunque tú sientas y lo vas a sentir los beneficios. Are there any questions concerning what to do during the mission? ¿Alguna duda de tocante qué hacer durante la misión? So we go to after the mission. Vamos a seguir después de la misión. So once the mission is completed, don't forget to charge the mantras for yourself and replenish. Una vez completada la misión, no olvides cargar las mantras por ti mismo y reponerlos. Observe yourself and integrate what you have observed. Obsérvate y a ti mismo y integra lo que has observado. Most of the time, you can share your observations with the person that requested the mission through email or the mission group. La mayoría de las veces puedes compartir sus observaciones con la persona que necesitaba la misión o por el email del grupo misionero. And also, the other participants share their observations that you could note and observe for yourself as well. Y también las otras personas ponen sus observaciones para que todos compartan. Even once the mission is completed, please do not communicate with the person leading the mission. Es importante respetar los límites de los demás y no comunicarse con la persona pidiendo la misión. We need to understand that it is important to respect each other's boundaries. Es necesario respetar todos los límites de los demás. Sometimes as well, the person requesting the mission will receive your observations and will either write back to the mission group. Hay veces que la persona preguntando por la misión leerá sus observaciones y después se puede comunicar al grupo. And your observations will also help the person leading the mission who will continue working on herself or himself. Y sus observaciones también le ayudará a la persona que recibe la misión y que va a seguir trabajando en sí mismo. So these were the technicalities of the mission. So before, during, and after. Esta fue la parte técnica de las misiones antes, durante y después. Do you have any questions concerning the technicalities or concerning the missions themselves? ¿Alguna persona tiene alguna duda, pregunta que conciernen con las técnicas, las technicalidades o la misión? Thank you. Gracias. If there are no questions or comments, I'm going to hand it over to Shanti Vayu, who will explain her experience with missions. Si no hay preguntas o comentarios, ahora va a presentar Shakti Vayu, que va a abrir su micrófono para que nos presente sus experiencias de las misiones. Shakti Vayu, buenas tardes, buenas noches. Hello, Shakti Vayu. Good afternoon, good evening. Hola. ¿Prefieres hablar solo o que te pregunte? Siga adelante. Si quieres, puedo empezar comentar
que yo había estado haciendo durante años las misiones. I'd like to say that I've been doing missions over many years. Y en este año pedí una misión para mí. And this year I requested a mission for myself. Y sentí algo diferente. Me di cuenta cómo durante tantos años que había estado haciendo las misiones, nunca había sido consciente de que por no necesitar una misión, no había tomado yo la conciencia de la humildad que hay para pedir una misión. Well, since I've been doing the missions, and I've never requested a mission until recently, I've never taken notice of the unity that you feel when you receive a mission and the transmissions of consciousness when you receive one. Y para mí una de las cosas que fue muy importante, aunque yo estaba acompañada ese día, especialmente que yo recibí la misión, aunque yo estaba acompañada de mi marido y de mis hijas, sentí en ese momento que estaba recibiendo la misión, las oraciones que estaban haciendo por la causa que yo había pedido la misión, me sentí acompañada no desde el físico, me sentí arropada en el alma. Okay. I think it's important to say that even though I was accompanied by my husband and my son, I felt the mission. I felt the prayers, and I felt accompanied in a way that I felt like I was robed over my soul. No me había dado nunca cuenta de la importancia de sentirte acompañada, o sea, porque yo en ese momento preliminar, antes de que llegasen esos días, sentía una soledad interna grande, como si estuviese, que no es, o sea, mi sensación era como si Dios me hubiera abandonado. Esa era la sensación que yo sentía. Sin embargo, ese día sentí como toda mi familia estaba sosteniéndome. Well, I never felt the importance of being accompanied in a moment of need. I felt solitude at a very internal and grand scale. And I was a sensation that I had that I was abandoned by God. But that day during the mission, I felt that my family was here and that they were accompanying me during this time. And that I felt very supported. A partir de ese momento, las misiones que han surgido después, yo me di cuenta de que mi estado ya no era el mismo. And then after that, after the missions, I felt that my state of being was never the same again. Mi estado era más que sí, que entramos en la paz, entramos en esa compasión. Para mí fue la gratitud. Compartir parte de esa gratitud que yo sentí de la familia, el reconocer la humildad que sentimos cuando pedimos ayuda, sientes una gratitud de sentir no salvador del otro, sino yo puedo aportar algo a esa persona. Well, that state of being that I felt was
more than peace, more than compassion. It was a gratitude that I felt. It was a sharing that and the gratitude to be accompanied by the family and recognizing and feeling the unity that I felt, the gratitude, but not in a savior state. It's that feeling is that I can give and support somebody. ¿Sigue? Estás congelada, Shanti Bai. La pregunta. ¿Y ahora? ¿Está ya? Sí. And Vale. now, sí. Sí. Me está diciendo que está un poquito flojo mi internet. Yeah, I'm getting a sign that my internet is a little bit slow. Si queréis hacer alguna pregunta de lo que he compartido. If you would like to ask a question. Sí, Shanti Bai, lo que te quería preguntar es, en los años que has hecho las misiones en Shakti Ma, sorry, fue desde en España, tocante Sí. Shakti Ma. En Sí, España, sí, sí. ¿Y? en España, pero en un principio muchas eran para México, más que para España. Well, I'm Lo que pasa asking es about her experience at the beginning with Shakti Ma and doing missions, and she said, I asked her if it was in Spain, and she said yes, but it was more from Mexico. pero hubo un momento en que aquello es como si se hubiera cortado de la noche a la mañana esa comunicación But y it was as luego, if the communication stopped from one day to the next. y luego ya surgió aquí en España algo de movimiento. And then it Pero surged there in Spain, like a movement. la verdad es que veo que es algo tan útil, muy útil, pero veo que está como muy parado. I see that it was very useful, but I feel that it has stopped. Ahora, Shanti Vai, te quiero preguntar otra cosa. Okay, Shanti Vai, I want to ask you for another thing. How did you train to be able to be doing the missions with Shakti Ma? ¿Cómo te entrenaste para hacer, tener las habilidades de hacer las misiones en Shakti Ma? La verdad es que lo primero es observar mucho las 21 máscaras del ego. Y The first thing is to observe a lot the 21 masks of the ego. integrar bastante para conocerte a ti mismo. And to do enough emotional integration so that you can know yourself. Porque así es como puedes ver a los demás, cuando te conoces realmente a ti mismo. And that's how you can get to know the others, by knowing yourself first. Y Ese fue, go ahead. ese fue realmente el trabajo máximo que yo hice, de estar con mucha observación. And that was the majority of the work that I did, and that was to be with a lot of observation. Otra pregunta. Y para las malas en Shakti Ma hay un programa, ¿no? De seguidor, novato. ¿Seguiste ese programa? Sí. And then in Shakti Ma there is a series, you know, that is the seeker, the novice. Did you do that program? Sí, she said yes. Querías hablar tocante tu experiencia de seguir el programa de Shakti Ma, en entrenarte a sí misma. Para mí fue lo que más me entrené fue en lo que era la observación de las 21 máscaras y luego darme cuenta, claro, cuando yo estaba en el rol de Salvador,
Esos tres roles los observé mucho, el rol del salvador, el del perseguidor y el de la víctima. Esos tres roles para mí fueron muy importantes para darme cuenta de mí, para poder luego verlo cuando hacía la transmigración. The most important thing that I did again was to observe, especially the roles, to observe myself as a savior, as a prosecutor, and as a victim, so that when I transmigrated into the other person, I could identify those roles. Pero también es importante de reconocer que cuando uno ya tiene la humildad de pedir una misión, el sentirse acompañado es muy importante. And when one has the humility to request a mission, the feeling of being accompanied by others is very important. Cada uno está en el grado de evolución en que está. Y esa es muy importante de comprenderlo. Y ahí sí que entra ya la compasión. La compasión es la compasión de ver en el otro dónde está. And everybody is in their own path at their own level. And that's when compassion enters. And that compassion is very, very, very important to accept the other when at their own level, where they're at that moment. Otra cosa, Shanti Bayu? Te has congelado. Te has Las congelado. sabían, pero ahora, ¿qué tal? Sí, ahora sí. Te sigues congelando. Creo que tengo la... Sí, Sí, te sigues congelando. So, Ram, y ahora I'm going to... sí. Karuna, if it's okay, we have a question. Maribel would like to ask a question. If it's okay for you to translate Yes. the question, Sí, please. Maribel tiene una duda. Hi, Maribel. Hi. Mi pregunta es si, a ver, ¿cómo lo planteo? ¿En qué condiciones una persona puede pedir una misión? Y si esa persona, digamos que no sabe sobre integración emocional o a lo mejor otra persona, en este caso, por ejemplo, yo, si conozco una persona que necesita, ay, bueno, que yo veo que requiere o necesita apoyo o yo misma, cómo pedir una misión para esa persona. Ajá. Y la otra es, ¿en qué condiciones puedo yo pedir una misión también? O sea, como, sí, para mí, por así decirlo. Bueno, tu primera pregunta, una por una. La primera. Dime la pregunta para traducirla y luego que ella lo diga. Ok. ¿En qué condiciones una persona puede pedir una misión? What are the conditions for a person to request a mission? Okay, who wants to answer that? ¿Quién la quiere contestar? Shanti Bayu, ¿sigue? So, Ram, do you want to answer that? If I may, I'll start and maybe La va a contestar Ram. Go ahead. Va a comenzar. I don't think that there are specific conditions, Mirabel, to ask for a mission. I think that what, to continue what Shantivayu was saying,
everyone is in their own path and at their own level. And so if there's something that you have difficulty with, there is no problem to request a mission. And can I continue, Karuna? Let me, what is the condition to ask for a mission? ¿Cuál es la condición de preguntar una misión? Cada quien, como dice Shantivayu, tiene su propio nivel y propias dificultades, así es que no hay condición. Go ahead. And so if the mission doesn't have to be 50 people doing a mission for you, it could also be accompaniment. La misión no tiene que ser 50 personas haciendo la misión para ti, también puede ser un acompañamiento. That's how I would answer. Esa es mi respuesta. ¿Y tú, Shantivayu? Estoy de acuerdo perfectamente. I'm in agreement perfectly. La segunda duda, por favor, Maribel. ¿Cómo es posible pedir una misión para otra persona? Is it possible to ask for a mission for another person? Ram? The person has to consent to a mission. La persona tiene que consentir para que se le haga una misión. But the answer is yes. La respuesta es sí, si tienen el permiso, ¿verdad? Ram? Sí, you have to get her permission first for me. But I know that Shantivayu had a compliment to. Sí, ¿quiere un comentario, Shanti? Sí. Cuando pedimos una misión para otra persona y le pedimos permiso a esa persona, tampoco quiere probablemente incluso ni perciba la energía que se le esté mandando. Yes, well, you can ask for permission. You can ask for a mission with another person for their permission. And it's probably that they will be unable to perceive the energy that's being sent to them. La tercera duda, Maribel. Ay, muchas gracias. Eran dos dudas. Eran dos. Gracias. Okay. Thank you. Okay, back to you, Ram. Just to follow up on what Shantivayu said, that's exactly one of the difficulties when we decide if we're doing a mission or not. Because who is the person that we're doing a mission for? Para seguir lo que dice Shantivayu, es una de las dificultades de hacer una misión, sí o no, porque la pregunta es, ¿a quién les estamos haciendo una misión? This is very Y también interesting cuando today. pedimos una misión para otra persona, observar desde qué punto. Primero observar desde qué punto tú quieres ayudar a la otra persona. Si realmente es porque ves una inquietud en esa persona o es porque tú necesitas verla que está bien por el miedo tuyo. Bueno, y otro punto de vista es el punto de vista de sí mismo. ¿Tú por qué quieres hacerle una misión a otra persona? ¿Es porque tú no te sientes no te sientes en paz con esa persona que está enferma? Y o porque no quieres o tienes miedo que esa persona vaya a sufrir. Así es que primero ver el punto de vista de por qué lo quieres hacer. ¿Cómo te sientes tú? Yeah, look at your point of view and see how you feel about it.
¿Algún comentario, Guru Anima? ¿Alguna duda, una observación? Guru Anima, do you have anything to contribute? No, no tengo ninguna duda, pero yo he recibido noticias personales de que no se podía hacer a una misión por una persona si no estaba dentro de la majaria. I don't have any question, but I have received a message that we cannot do a mission for a person if they're not inside the Mahajriya. Can I answer this comment or add So, a comment? yeah, you're the leader. I'm the leader. Yes. Va a contestar tu comentario. I understand the why of the why of not doing missions for a person that is outside of the Mahajriya, Entiendo el por qué no se hacen las misiones por una persona fuera de la Maharia, but it doesn't stop us from accompanying. pero no nos previene de acompañarlos, Because as we said, we don't know who we're dealing with. como hemos dicho, no sabemos con quién estamos tratando. So as the person have a spiritual experience, La persona tiene experiencia espiritual, experience in observing himself, experiencia en observación de sí mismo. and like Shantivayu said, if we send in too much consciousness, they won't be able to understand it. Y como Shantivayu comentó, si mandamos demasiado conciencia, entonces no lo van a poder entender. And it might have an adverse effect on the person. Y puede tener un efecto adverso a esa persona. For the Shakti Ma, we have done missions for people that were outside of the Mahajriya. En Shakti Ma hemos hecho misiones para las personas que están fuera de la Maharia, But it was not missions that were I call them at large missions. que no eran misiones que eran como que yo les uso el término a grandeza, misiones de grandeza. It's mostly what we would call today accompaniment. Era como algo que yo le llamo acompañar a la persona. ¿Alguna otra duda, comentario, Guru Anima? No, gracias. No, thank you. Kalanyana, your comments? You've been very quiet. I am not so familiar with the Shakti Ma missions, but I come from other spiritual groups in Denmark, in the north, where we also heal. Before I came into the Mahashriya, it's many years ago now, but we also used to heal. So I'm familiar with it, and then I'm not familiar with it. I think when you go through you need to translate, sorry. Yes. Yo también estoy aprendiendo las misiones de la Shaktima, pero estoy en Dinamarca, yo vengo de otros grupos en donde sí hemos hecho otros tipos de sanación. I get why it should maybe only be missions in Mahasriya, because we do so much emotional integration, and it's part of this job. So this way was a wonderful experience for me to realize I need to look at myself constantly when I'm doing things like this. Y también entiendo por qué no se hacen las misiones solo que estén en la Maharia, porque hacemos tanta integración emocional y tenemos nosotros que constantemente estando observándonos a sí mismo, y dice que se le hace maravilloso que ella encontró esta parte en las misiones. So healthy for me also, and like Ram says, it has benefits for me also when I do this work, when I separate what is theirs, what is my need to save all the time, to be a savior. Y es muy sano para mí, muy importante para mí, para observarme constantemente
¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy sanando o qué estoy lo que estoy sintiendo? Y siempre estar observándome a mí. That was my observation so far. Esa fue mi observación hasta aquí. Thank you, Kala. Karuna Apsa, do you have any comments? Gracias, Carla. Karunapsa, ¿tienes algún comentario? My head is too busy with the English Spanish. Mi cabeza está muy llena de lo español y inglés. Not at the moment. Gracias. No en el momento. Thank you. Oh, I do have a comment Yes. about the people here. I just want to comment that we are from all over the world. Mm. USA, Canada, Denmark, Mexico, Spain, and Spain. Wow. And it's very diverse group coming together. Quería dar el comentario de todos los países que están aquí presentes y los nombré. Y se me hace maravilloso que aquí estamos unidos sobre este tema. Thank you. Gracias. The benefits of technology. Los beneficios de la tecnología. Thank you. Okay, so if there are no more comments or questions concerning the missions, it does not mean that you will not have any more comments or questions concerning the mission. But if you do, I suggest that you write to us at ¿Eh? Shaktima int at gmail.com. Ok, bueno, si ya no tienen comentarios, dudas sobre las misiones, no quiere decir que no vayan a tener preguntas o dudas sobre las misiones. Sugiero que nos escriban al shaktima@gmail. Thank you. And stay tuned Gracias. for our next event that will be at the end of this month. En nuestro evento que sigue, que va a ser al fin de la semana, de este mes, perdón, That we will speak our Rishinaya. vamos a hablar tocante Rishinaya. And so everything will be, the event will be posted on the social media. Ponemos el evento en social media, en las redes sociales, Facebook and Instagram. Facebook y Instagram. So thank you. Gracias. Thank you for being here. Gracias por estar Thank aquí. you, Shanti Vayu, for your input on the missions and how you felt when you received the mission. Gracias, Shantivayo, para lo que has dicho de las misiones y cómo tú te sentiste cuando recibiste una misión. I don't want to speak for on behalf of everybody, but I did feel when you said that you felt unified with your family and supported. I enjoyed that. Thank you. Yo no estoy hablando para todos, pero yo sí sentí cuando tú dijiste de la parte que tú te sentías muy unida con tu familia y aportada. Gracias. And thank you all for your interest in missions. Gracias a todos para su interés en misiones. And we will continue doing the missions. Y continuamos a hacer las misiones. Thank you. Gracias. Gracias a Karuna Apsa para el traducción. Thank Gracias. you. You're welcome. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao. See you soon. Thank you, Bye Carla, bye. for your Soon. comments. Thank you. Adiós. Bye-bye. Bye.